La creencia de que las hortalizas no prosperan en zonas de sombra es un error recurrente en la práctica agrícola. Contrariamente a la noción convencional, que propugna la necesidad de entre 6 y 8 horas diarias de exposición al sol para el cultivo de hortalizas, se observa que varias especies no solo se adaptan a condiciones de menor iluminación, sino que también presentan un rendimiento superior cuando se cultivan a la sombra. El problema no reside en la falta de luz, sino en la elección inadecuada de las variedades a plantar. En este contexto se presentarán 15 especies que demuestran notable resiliencia y productividad en ambientes con sombra parcial o total, ya sea procedente de densos árboles, edificios o orientaciones geográficas desfavorables. El primer ejemplo a destacar es la lechuga, a menudo considerada el símbolo de los cultivos adaptados a la sombra. En regiones con un clima cálido, la exposición directa al sol induce una floración prematura, lo que da como resultado hojas amargas y fibrosas. Por otro lado, la sombra proporciona las condiciones ideales para el desarrollo de plantas tiernas y dulces, alargando notablemente el periodo de cosecha. La reducción de la temperatura y la menor evaporación de la humedad del suelo contribuyen a mantener la calidad de las hojas. Se recomienda un mínimo de 3 a 4 horas de luz solar diaria, aunque variedades como la lechuga mantequilla, Black-Seeded Simpson y Little Gem demuestran tolerancia a condiciones de luz aún más restringidas. La siembra escalonada, cada 2 o 3 semanas, asegura una producción continua, mientras que el riego regular y el uso de mantillo optimizan el uso del agua. Otra verdura que se beneficia mucho de los ambientes con sombra son las espinacas. En condiciones de calor intenso y luz solar directa, esta especie tiende a florecer prematuramente, limitando su producción a una sola cosecha. La sombra, a su vez, retrasa la floración, permitiendo cosechas sucesivas durante 2 o 3 meses. Además, la reducción de los niveles de ácido oxálico en las hojas da como resultado un sabor más suave y agradable. Variedades como Bloomsdale y Red Kitten destacan por su resistencia al calor y su capacidad de adaptarse a condiciones de poca luz. El cultivo puede realizarse mediante siembra directa o mediante trasplante, siendo fundamental mantener el suelo constantemente húmedo y protegido por una cobertura vegetal para preservar la temperatura de las raíces. La rúcula, cuando se cultiva a pleno sol, a menudo desarrolla un sabor demasiado picante y una textura dura. Por el contrario, la sombra atenúa estas características, dando a las hojas un perfil más delicado y apetecible. Esta especie demuestra un crecimiento rápido y notable, alcanzando el punto de cosecha en solo 3 o 4 semanas, incluso en condiciones de poca luz. Variedades como Astro y Wild Rocket son particularmente adecuadas para ambientes sombreados, lo que permite cosechas escalonadas a lo largo de la temporada de crecimiento. La técnica de corte y rebrote resulta especialmente eficaz, asegurando un aporte constante de hojas tiernas y ligeramente dulces, ideal para ensaladas y preparaciones culinarias que requieran un sabor más equilibrado. La col rizada, aunque comúnmente se asocia con cultivos a pleno sol, se desempeña mejor cuando se cultiva a la sombra, especialmente en regiones con un clima cálido. La protección contra la luz solar directa previene el estrés térmico, lo que da como resultado hojas más suaves y dulces, además de reducir la incidencia de plagas como pulgones y orugas. Variedades como Winterbor y Lacinato demuestran una mayor tolerancia a condiciones de luz reducida, lo que permite cosechas continuas durante periodos prolongados. El espaciamiento adecuado entre las plantas y el mantenimiento de la humedad del suelo son factores cruciales para un cultivo exitoso, mientras que la cosecha selectiva de las hojas inferiores fomenta el crecimiento continuo de las plantas. Finalmente, las acelgas destacan no solo por su adaptabilidad a ambientes de sombra, sino también por la belleza ornamental que aportan al cultivo sus coloridas hojas. La sombra parcial favorece la intensificación de las tonalidades de los tallos, preservando al mismo tiempo la frescura y el dulzor de las hojas. Esta especie mantiene una producción constante, sin riesgo de desprendimiento prematuro, incluso en condiciones de luz reducida. Se recomienda un mínimo de 4 a 5 horas de luz solar diaria, aunque variedades como Brick Lights y Forook Giant demuestran una notable tolerancia a periodos más cortos de luz solar. El riego regular y el uso de mantillo son prácticas esenciales para garantizar un desarrollo saludable de las plantas, mientras que la recolección continua de las hojas exteriores garantiza una producción sostenible durante toda la temporada. Tolera un mínimo de 4 horas de luz solar diaria, aunque es preferible la exposición a la luz filtrada o al sol de la mañana para evitar el estrés por calor. En regiones con un clima cálido, la sombra parcial por la tarde es particularmente beneficiosa, ya que mitiga los efectos adversos del calor excesivo.
Entre las variedades más adecuadas para el cultivo en condiciones de luz reducida destaca Alibaba, reconocida por su adaptabilidad a diferentes microclimas, Waltham 29, valorado por su resistencia al frío y consistencia al formar cabezas compactas, y Destiny, que presenta una notable tolerancia al calor, siendo especialmente adecuada para plantar en zonas de semisombra. Se recomienda el uso de plántulas preestablecidas, preferiblemente a principios de primavera o finales de verano, para asegurar un desarrollo inicial vigoroso. Se debe observar un espaciamiento de 45 centímetros entre plantas, permitiendo una adecuada circulación del aire y reduciendo la incidencia de enfermedades foliares. En ambientes con menos luz solar, el ciclo de maduración del brócoli tiende a prolongarse, requiriendo entre 70 y 90 días para la formación de las cabezas principales, en contraste con los típicos 55 a 70 días en condiciones de pleno sol. Sin embargo, este retraso contribuye a obtener inflorescencias más densas y de sabor más suave. El riego regular y el uso de mantillo son prácticas esenciales para mantener la humedad del suelo y regular la temperatura de las raíces, factores críticos para el éxito del cultivo en sombra parcial. La recolección debe realizarse cuando los cogollos sean de color verde intenso y de estructura compacta, evitando el punto de floración, que compromete la calidad del producto. El uso estratégico de la sombra no solo amplía la ventana de cultivo del brócoli, permitiendo su producción en periodos tradicionalmente desfavorables, sino que también reduce la presión de plagas, como la oruga de la col, Pieris rapae, cuya actividad es significativamente menor en ambientes menos expuestos a la radiación solar directa. Para maximizar la productividad, se recomienda retirar inmediatamente el cogollo principal, estimulando el desarrollo de brotes laterales que alargan la cosecha durante varias semanas. En cuanto al cultivo de coliflor, la sensibilidad al estrés térmico es aún más pronunciada, lo que hace que la sombra parcial no solo sea deseable, sino a menudo indispensable para obtener cogollos de calidad superior. La exposición prolongada a la luz solar intensa favorece la aparición de manchas oscuras, la decoloración de la cuajada y el desarrollo de sabores amargos, además de acelerar el proceso de desprendimiento. La sombra, a su vez, actúa como regulador térmico favoreciendo la formación de inflorescencias uniformes, de color blanco y de textura firme. Las condiciones de luz ideales para la coliflor incluyen entre 5 y 6 horas de luz solar al día, preferiblemente distribuidas a lo largo de la mañana, o luz filtrada por la vegetación más alta. En situaciones de sombra más intensa, con solo 4 horas de luz solar, el desarrollo de la planta se produce más lentamente, pero con resultados cualitativos superiores. Variedades como Snow Valley, conocida por su adaptabilidad y producción de cabezales compactos, Púrpura de Sicilia, que combina valor ornamental con características culinarias distintivas, y Romanesco, reconocido por su arquitectura fractal y su delicado sabor, demuestran un desempeño satisfactorio en ambientes parcialmente sombreados. La plantación debe realizarse mediante plántulas, evitando el trasplante en estados avanzados de desarrollo, que pueden comprometer el sistema radicular y, en consecuencia, la formación de inflorescencias. El espaciamiento recomendado es de 60 centímetros entre plantas, permitiendo un crecimiento adecuado sin competencia por los nutrientes. En condiciones de sombra, el ciclo de maduración se extiende de 80 a 100 días, lo que requiere un control constante de la humedad del suelo, cuya irregularidad puede provocar grietas o una mala formación de la cuajada. La recolección debe realizarse cuando las cabezas alcancen el diámetro deseado, generalmente entre 15 y 20 centímetros, y tengan una superficie lisa y compacta. La eliminación temprana o tardía compromete tanto la calidad como el rendimiento, por lo que es fundamental observar cuidadosamente el punto ideal. Además, se puede adoptar la práctica de atar las hojas exteriores sobre las inflorescencias, técnica conocida como escaldado, para preservar el color blanco y evitar la exposición directa a la luz, aunque en ambientes de sombra esta medida suele ser innecesaria. La coliflor cultivada en sombra parcial no solo tiene mejor calidad organoléptica, sino que también demuestra una mayor resistencia al almacenamiento poscosecha, manteniendo su integridad por periodos más prolongados. La combinación de temperaturas suaves y luz moderada también favorece la reducción de plagas comunes, como pulgones y orugas, que tienden a proliferar en condiciones de calor y alta exposición solar. Por lo tanto, el uso estratégico de áreas de sombra en el cultivo de brasicas representa un enfoque eficiente para optimizar la producción en climas cálidos o durante temporadas menos favorables. Dependencia exclusiva de la fotosíntesis. Además, la poca luz ralentiza el proceso de elongación celular, dando como resultado hojas más compactas y nutritivas, con mayor concentración de vitaminas y minerales.
Esta característica hace que los microgreens sean una alternativa viable para áreas con restricciones de luz, como balcones urbanos o espacios interiores cerca de ventanas con luz solar limitada. En cuanto a los requisitos de luz, los microgreens demuestran una notable adaptabilidad, desarrollándose satisfactoriamente con solo 2 o 3 horas de luz indirecta al día o incluso bajo iluminación artificial de baja intensidad. Esta flexibilidad le permite cultivarse en entornos donde otras hortalizas habrían comprometido el crecimiento. Entre las variedades más adecuadas para condiciones de sombra se encuentran el brócoli, la col lombarda, el rábano, la remolacha y el girasol, cuyas semillas germinan rápidamente y producen hojas tiernas en poco tiempo. La técnica de cultivo requiere sustratos ligeros y con buen drenaje, como mezclas a base de turba o fibra de coco, asociados a un riego controlado para evitar el exceso de humedad. La siembra debe realizarse densamente, pero sin superposiciones excesivas, asegurando espacio suficiente para el desarrollo inicial de las plántulas. La recolección, realizada cuando las primeras hojas verdaderas alcanzan aproximadamente 5 centímetros de altura, preserva el potencial nutricional y el sabor característico de cada variedad. Otra ventaja importante radica en la posibilidad de sucesión de cultivos, ya que el ciclo reducido permite múltiples cosechas a lo largo del año, incluso en condiciones de sombra. Este enfoque maximiza la productividad por unidad de área, lo que convierte a los microvegetales en una opción estratégica para sistemas de producción intensiva en espacios limitados. Además, la ausencia de plagas y enfermedades comunes en los cultivos tradicionales, debido al corto periodo de exposición, reduce la necesidad de intervenciones fitosanitarias, en línea con los principios de la agricultura sostenible. La aplicación culinaria de los microgreens abarca desde su uso en ensaladas y sándwiches hasta su incorporación a platos gourmet, donde su perfil nutricional y colores vibrantes aportan valor estético y funcional. Estudios recientes indican que, en comparación con sus homólogos maduros, los microgreens pueden tener concentraciones hasta 40 veces mayores de compuestos bioactivos, como antioxidantes y carotenoides, lo que refuerza su papel como alimento funcional. Finalmente, la adopción de microvegetales en sistemas de cultivo con sombra representa una solución innovadora a los desafíos contemporáneos, como la escasez de tierra cultivable y la demanda de alimentos frescos en entornos urbanos. Su capacidad para prosperar en condiciones de luz subóptimas, combinada con la velocidad de producción y el alto valor nutricional, posiciona a esta técnica como una herramienta prometedora para la seguridad alimentaria y la diversificación de los sistemas de producción. La eficiencia fotosintética de los microvegetales, combinada con su ciclo de crecimiento acelerado, que varía entre 7 y 14 días, los hace particularmente adecuados para ambientes con limitaciones de luz. Estas plantas requieren solo condiciones mínimas de iluminación, lo que las hace ideales para crecer en lugares que reciben de 2 a 4 horas de luz solar directa o luz indirecta intensa. Además, demuestran una notable tolerancia a zonas de sombra difusa, sin incidencia directa de la luz solar, como ambientes interiores cercanos a ventanas o espacios exteriores parcialmente cubiertos. Entre las variedades más recomendadas para el cultivo en condiciones de sombra destacan aquellas con mayor adaptabilidad y rápido desarrollo. Especies como el girasol, Helianthus annus, de perfil crujiente y sabor dulce, y el rábano, Raphanus sativus, de crecimiento ágil y sabor especiado, alcanzan la madurez en tan solo 5 a 7 días. Otras opciones incluyen los brotes de guisantes, Pisum sativum, caracterizados por su textura tierna y sabor suave, y el brócoli, Brassica oleracea, que tiene un perfil nutricional equilibrado y sabor moderado. También se adaptan bien a estas condiciones variedades como la rúcula, Eruca sativa, de sabor marcadamente picante, y la mostaza, Brassica juncea, de crecimiento rápido y sabor intenso. Además, la remolacha Beta vulgaris, con sus coloridos tallos y su dulce sabor, complementa la gama de opciones viables para cultivar a la sombra. El proceso de cultivo de microvegetales sigue protocolos simplificados pero precisos. Las semillas deben distribuirse densamente sobre el sustrato, en bandejas poco profundas, y cubrirse ligeramente con una fina capa de tierra. El riego debe realizarse con suavidad, manteniendo una humedad constante sin encharcamientos. En un periodo de 7 a 14 días las plantas estarán listas para la cosecha, momento en el que se desarrollan las primeras hojas verdaderas. La cosecha se realiza con ayuda de tijeras, cortando los brotes justo por encima del nivel del suelo, cuando alcanzan entre 5 y 7 centímetros de altura. La versatilidad de los microgreens los convierte en una solución práctica para espacios con restricciones de luz, como balcones, zonas bajo toldos o adyacentes a edificios.
Su capacidad de ocupar áreas reducidas, asociada a la posibilidad de producción continua mediante plantaciones sucesivas, maximiza el aprovechamiento de ambientes subutilizados. Además, los estudios demuestran que estos vegetales pueden presentar concentraciones nutricionales hasta 40 veces superiores a las de sus homólogos maduros, lo que refuerza su potencial como fuente de nutrientes en lugares con poca luz. El consumo de microgreens es muy versátil, pudiendo incorporarse a ensaladas, sándwiches, zumos y como elemento decorativo en platos, aportando sabor intenso y alto valor nutricional en pequeñas porciones. Su adaptabilidad también permite la implementación de sistemas híbridos, en los que las bandejas pueden iniciarse en ambientes exteriores sombreados y trasladarse a lugares interiores con iluminación adecuada en caso de condiciones climáticas adversas. Esta flexibilidad los convierte en la alternativa ideal para áreas donde otros cultivos no prosperarían, transformando las limitaciones de luz en oportunidades productivas. Comprender los diferentes tipos de sombra es esencial para un cultivo exitoso en ambientes con restricciones de luz. No todas las condiciones de sombra son equivalentes y la identificación precisa del tipo de sombra presente en el sitio determina la elección de las especies más adecuadas y expectativas de productividad realistas. La primera categoría, llamada sombra moteada, se caracteriza por la incidencia de la luz filtrada a través de las copas de los árboles, lo que da como resultado un patrón dinámico de luces y sombras. Este tipo de sombra con luz media a intensa equivale a 4 a 6 horas de sol directo y es bien tolerado por la mayoría de hortalizas de hoja verde, como las espinacas, Spinacia oleracea, la rúcula y otras brásicas, así como las hierbas aromáticas. La sombra parcial, segunda categoría, se define por la exposición directa al sol por un periodo de 3 a 6 horas diarias, con sombra durante el resto del día. Esta condición se observa a menudo en áreas que reciben sol por la mañana y sombra por la tarde, o viceversa. La moderada luminosidad de este ambiente es compatible con el cultivo de la mayoría de hortalizas tolerantes a la sombra, especialmente cuando la exposición al sol se produce por la mañana, periodo en el que la radiación es menos intensa. En este contexto, especies como la lechuga, Lactuca sativa, los rábanos, la remolacha, el brócoli, la coliflor, Brassica oleracea var. Botrytis y los guisantes, Pisum sativum, demuestran un buen desempeño. La distinción entre sol de mañana y de tarde es relevante, mientras el primero es más suave y preferible para la mayoría de cultivos, el segundo, al ser más intenso y caluroso, puede requerir una mayor adaptación de las plantas. La tercera categoría, denominada sombra clara, se refiere a ambientes que no reciben luz solar directa, pero que están iluminados por luz reflejada o filtrada durante todo el día. Los ejemplos incluyen áreas ubicadas al norte de los edificios, debajo de las copas de los árboles altos o cerca de paredes claras. La luminosidad en este caso es brillante pero indirecta, equivalente a 2 o 3 horas de luz solar directa. Especies como la lechuga, las espinacas, la rúcula, el cilantro Coriandrum sativum, el perejil Petroselinum crispum, y las microverduras se adaptan especialmente a estas condiciones, así como las hortalizas asiáticas y diversas hierbas aromáticas. Finalmente, la sombra densa, cuarta categoría, se caracteriza por la ausencia casi total de luz directa, resultante de barreras físicas como edificios compactos, estructuras sólidas o árboles de hoja perenne con copa cerrada. Incluso al mediodía, estos ambientes permanecen con poca luz, lo que equivale a menos de 2 horas de luz solar directa. En este escenario, las opciones de cultivo son limitadas, siendo los microgreens y algunas variedades de hojas verdes con bajos requerimientos de luz las alternativas más viables. Sin embargo, es importante ajustar las expectativas de productividad ya que la producción se reducirá significativamente. Una estrategia recomendada para mitigar esta limitación es el uso de contenedores móviles, que permiten trasladar periódicamente las plantas a zonas con mayor incidencia lumínica. La evaluación precisa de las condiciones de sombra en un espacio determinado se puede lograr mediante 2 métodos principales. El primero, llamado seguimiento solar, consiste en observar sistemáticamente la ubicación a lo largo de un día soleado, registrando el número de horas de luz solar directa. Este método, aunque sencillo, ofrece resultados precisos.